regional ha intentado hacer unas reuniones con los diferentes sectores, ya sea de la economía establecida, de textil, mecánica, de producción de alimentos, pero los resultados no se han dado. No hay unas políticas que se hayan verdaderamente puesto en práctica y que realmente haga que San Antonio del Táchira, Ureña, Rubio, San Cristóbal, porque también de una u otra forma lo afecta directamente, vean los resultados de todos esos intentos que ha venido haciendo el gobierno regional para, por ejemplo, por decirte algo, otorgar divisas a los sectores de las grandes industrias que hay en San Antonio del Táchira, que hay en Ureña. Tú vas a San Antonio del Táchira y es un pueblo solo. Tú vas a Ureña igualmente. ¿Qué pasa entonces con esta situación de tantos intentos, de tantas reuniones, de tantos acuerdos que no han llegado realmente a producir los cambios de producción y crecimiento de San Antonio del Táchira, aún teniendo una frontera cerrada? Usted es experto en derecho tributario y derecho laboral. ¿Qué ha pasado con estos trabajadores de esas 80% de empresas que están cerradas? Claro, fíjate que, por ejemplo, nosotros desde el Centro Novacet, que somos los que acompañamos a gran número de empresas en materia laboral, porque llevamos todo lo que es el procedimiento de obligaciones legales, y desde agosto que se cerró la frontera, para nadie es un secreto que muchas empresas que funcionan en San Antonio y en Ureña han tenido que apelar al uso de la mano de obra extranjera, en este caso Cúcuta, que está lleno más a escasos segundos, minutos, ¿verdad? Entonces, eso ha traído como consecuencia de que las empresas hayan tenido que cerrar porque no hay producción, porque no hay materia prima, porque no hay inversión. Los que trabajan con divisas no las reciben de ningún ente gubernamental, y eso ha llevado a que todas estas empresas, desde muy pequeña que sea hasta las más grandes, estén en crisis, y hoy en día esta es la fecha y ninguna de ellas ha arrancado. Ustedes, como especialistas y miembros de este Centro de Asesoramiento y Capacitación Empresarial Novasec, ¿se han podido reunir con esta recién nombrada Comisión Especial por el Cierre de la Frontera, que está presidida por la diputada de la Mesa de la Unidad, Lady Gómez, para presentarle todas estas inquietudes? No, estamos en esa preparación. Siempre hemos venido acompañando a las diferentes empresas. Ahorita estamos en un proceso de ir empujando el arranque a principio de año, ¿no? Pero muchas de ellas manifiestan: no tenemos mano de obra, no tenemos materia prima, no tenemos las herramientas necesarias para arrancar, y eso nos ha traído una serie de factores que hoy en día estamos ya a 26 de enero y todavía ninguna de esas empresas ha podido subir a Santa María. ¿Por qué? Porque ciertamente carecen de todas las herramientas económicas, y sobre todo, que es aún más grave, aún no gozan de aquellas promesas que tanto el gobierno regional y como el gobierno nacional les han hecho, sobre todo en materia de apoyo, de acompañamiento y de producir o de invertir en ellos las divisas que de una u otra forma tienen derecho a que les sean otorgadas, porque sencillamente no les han llegado a las empresas. A su juicio, y como experto, porque ya me quedan solo pocos minutos para despedir la entrevista, ¿se debe levantar el cierre de la frontera? ¿Esto daría solución en algo o empezaría a mejorar esta situación? El cierre de la frontera ciertamente es un caso muy particular. Es un caso muy delicado que debe ser estudiado con muchísima cautela y sobre todo con muchísima objetividad. Pero debe abrirse desde un punto de vista que proporcione a San Antonio, a Ureña y todo lo que es el eje hasta San Cristóbal esa productividad que se quiere tener. No podemos seguir manteniendo una frontera cerrada simplemente por situaciones subjetivas. El gobierno debe sentarse, tanto el gobierno regional como el gobierno nacional, con todos los productores y darles soluciones prácticas, soluciones reales que permitan realmente levantar a esta zona fronteriza, porque estamos en estos momentos en una zona fronteriza totalmente desolada. Ahora bien, quiero aprovechar porque hay una inquietud, como es especialista también en derecho tributario, hay una inquietud acá en nuestra cuenta en Twitter que la quiero compartir con usted, a ver si en algo pudiera también ayudar en lo que es este caso de frontera. @Basta de Petróleo le pregunta: ¿es posible reformar la ley del IVA y hacerlo un tributo exclusivo para invertir? ¿Se pudiera hacer? Todo es viable. En Venezuela, pues todo es viable siempre y cuando vaya en beneficio del pueblo. Ciertamente en este momento cuesta realmente colocar la modificación de la ley del IVA a un solo sector, porque ciertamente hemos pasado de un país que depende del petróleo a un país que depende de los tributos.
¿verdad? Porque no tenemos producción nacional en muchos sectores de la vida nacional. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, el Estado, por decir algo, ha tenido que recurrir a otra situación de ingresos que no es otro que los tributos. Y es por eso que cada día vemos que los tributos son los que vienen afectando a todos los venezolanos de manera directa e indirecta. Porque recordemos que los tributos se dividen en impuestos, en tasas y en contribuciones, y cada uno de ellos nos está afectando de manera desproporcionada. ¿Qué pasa, por ejemplo, para acotarte algo? Con las alcaldías de San Antonio, las alcaldías de Ureña, las alcaldías de Otoyo, ¿a qué han tenido que recurrir? ¿Por qué? Porque no les ha llegado el citado constitucional desde el año pasado, o inclusive algunas desde hace 2 años. Han tenido que recurrir a los tributos porque no hay producción. Por ejemplo, San Antonio ha tenido que recurrir a los tributos. ¿Y quién produce allá? Muchísimas gracias al abogado William Novoa, abogado especialista en Derecho Tributario y Laboral y además director general del Centro de Asesoramiento y Capacitación Empresarial Novasec. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan muy feliz día. Vamos a hacer una pausa comercial. Son las 8:11 de la mañana y al regreso mucho más de Primera.